Hola, muy buenos días, maestros. Estamos aquí en la quinta sesión del Consejo Técnico Escolar. Queremos iniciar el equipo de hoy compartiéndoles esta frase. La educación no es llenar un cubo, sino encender un fuego. Esta frase es de William Butler Yeats. Los propósitos de esta sesión: que el colectivo docente defina los objetivos, metas, acciones de su programa escolar de mejora continua para el ciclo escolar 2020-2021 ante las nuevas condiciones que ha dejado el COVID-19 en su escuela y la nueva normalidad. Analice los objetivos y metas nuevas o modificadas de su programa escolar de mejora continua y ajuste o modifique las acciones que realizarán. Determine los mecanismos de seguimiento. El producto es obviamente el programa escolar de mejora continua del ciclo escolar 2020-2021, con objetivos, metas, acciones y mecanismos de seguimiento actualizados en el contexto de la nueva normalidad. Vamos a iniciar analizando el ciclo anterior. Para esto, en este momento, ustedes tendrán que revisar el PEMC que hicieron el ciclo escolar anterior y podrán ir revisando algunos elementos. Durante la sesión, nuestro compañero va a mostrar un ejemplo de esto. ¿Qué van a hacer con eso? Retome la evaluación final de su PEMC 2019-2020 y su análisis de problemáticas y prioridades a atender en el presente ciclo escolar que trabajaron en la sesión 2. Revise los objetivos y metas 2019-2020 con el análisis de problemáticas y prioridades a atender en el presente ciclo escolar a partir de las siguientes preguntas. Los objetivos y metas que tiene el PEMC atienden a las problemáticas que actualmente enfrenta nuestra escuela. ¿Qué tipo de modificaciones son necesarias en los objetivos y metas del PEMC? Cambiar los objetivos y metas, proponer nuevos, modificar y o adecuar los objetivos y metas para ajustarlos a las problemáticas actuales, modificar y o adecuar solo las metas. Reflexiones sobre cuáles cree que pueden ser los objetivos que atiendan a los nuevos retos que enfrenta su escuela. Reflexiones sobre cuáles son las metas que podrían ayudar a lograr los objetivos planteados. Entonces, para este momento nosotros hemos decidido hacer un pequeño taller e ir incorporando ciertos elementos. Vamos a presentarles una investigación hecha por Sila Casillas en San Luis Potosí el año 2017 en relación a los consejos técnicos escolares. Obviamente es el análisis antropológico de un consejo técnico escolar. Lo que él encuentra, este texto se llama La práctica de la autonomía de gestión desde los actores del consejo técnico escolar. ¿Qué es lo que encuentra? Que en el consejo técnico escolar, para el diseño e implementación de todas las estrategias, impacta el concepto sobre los alumnos, la relación con su autoridad, en este caso el supervisor escolar, la organización para el trabajo, el rol del equipo directivo, la toma de decisiones y la autonomía. En relación al concepto sobre los alumnos, voy a puntualizar algo que dice textualmente este documento. Los docentes tienen la certeza de que sus alumnos provienen de hogares problemáticos y con prácticas de crianza inadecuadas para el desarrollo académico. Esto genera un estudiante desinteresado por las materias escolares, carente de disciplina y hábitos de estudio, limitado académicamente e indisciplinado. El grupo docente ve que sus prioridades deben ser controlar las conductas de los alumnos y formarles hábitos de trabajo. Si se dan cuenta, este primer elemento marca hacia dónde gira la intervención de la escuela. Ahora, ¿qué pasa en la relación con su autoridad, inspector o supervisor escolar? La actuación del inspector en la escuela es percibida como una intrusión, especialmente porque las actividades planteadas por el CTE han diferido de las ideas del inspector. Es curioso en el archivo cómo se va entretejiendo las dificultades que tienen porque el supervisor pide tal vez otra línea de intervención que incluso puede atentar contra la idea de lo que la escuela está construyendo, pero al final la escuela dice, bueno, pues si nos lo están pidiendo, vamos a hacerlo. Y entonces surge una inconformidad porque muchos dicen, ¿de qué sirve trabajar 5 sesiones
sobre el diseño de un consejo técnico escolar, sobre una ruta de mejora, sobre un PENC, si al final el supervisor decide que sí pasa y que no pasa. Entonces, este tipo de cosas habla este texto sobre los conflictos que genera el consejo técnico escolar, y que, dicho sea de paso, no era lo que estaba investigando el consejo, este investigador, pero que lo haya dentro de uno de los elementos. Ahora, hay una cuestión en la organización para el trabajo. La escuela y el CT están organizados en dos maneras. Por una parte, trabajan en academias por asignaturas, matemáticas, geografía, etcétera, a las que se suman prefectura, trabajo social. Obviamente esto habla un poquito de nivel secundario. Desarrollan trabajo colegiado en diálogo con las academias regulares. Esto se debe principalmente al énfasis disciplinario de la escuela y su preocupación por la convivencia. Al interior del CT se organizaron 4 grupos de tareas en torno a las prioridades: normalidad mínima, convivencia escolar, rezago y abandono, mejora de los aprendizajes. Cada uno de estos grupos ha desarrollado acciones para estos fines. Es decir, la persona que dirige el consejo técnico, porque más adelante vamos a ver que no es que descubre que no era el director de la escuela quien dirigía el consejo técnico, sino que delegaba esta función a docentes. Deciden, para avanzar rápido este trabajo y acabar pronto, vamos a dividirnos las prioridades, cada quien escriba lo que considere, diseñe su ruta de mejora en relación a esa problemática, y al final, como una especie de Frankenstein, se unen y terminaba este proceso. Es curioso porque quiere decir que la escuela, entre lo que encuentra este investigador, es que los grupos de maestros aplican una ruta de mejora específica según lo que trabajaron. Entonces, en la escuela hay 4 visiones diferentes que van trabajando 4 dinámicas y caminos completamente distintos. Ahora, otra parte de la investigación habla del rol del equipo directivo. Los docentes entrevistados señalaron que la directora tiene un estilo de liderazgo directo. Asigna trabajos, da seguimiento y retroalimentación a las personas o grupos y evita asignar trabajos de corte administrativo. Ante la falta de la directora, quien tras 28 años en el puesto ha instalado su estilo de liderazgo, la coordinadora hace un esfuerzo consciente por asumir un estilo de liderazgo horizontal que ella considera adecuado. En las reuniones del CTE se muestra más como animadora y dinamizadora de los trabajos que como quien dicta el camino a seguir. Regularmente inicia y cierra las sesiones con mensajes de motivación y compromiso hacia los docentes. Cuando hay que ofrecer retroalimentación negativa en la sesión del CTE, no lo hace abiertamente, sino que señala que hay otras formas de hacerlo, y según el testimonio de uno de los profesores entrevistados, suele corregir en cortito, tal vez por su edad y posición en la estructura. Es frecuente que la coordinadora pida a los docentes que elaboren informes que antes eran elaborados por el grupo directivo. Esto es algo que encuentra este investigador, que la directora de esta escuela, espero que no esté pasando en otras escuelas del municipio, no es quien imparte el consejo técnico. Y como no lo imparte, se lo asigna a alguien más. Ella llega al inicio de la sesión, da un comentario, pues sean todos bienvenidos al Consejo Técnico Escolar, y cuando finaliza el Consejo Técnico dice, esto fue el Consejo Técnico, ¿no? Entonces, la participación de la directora no es la líder académico del Consejo Técnico, no marca el rumbo, sino que va permitiendo que la escuela vaya caminando. El investigador no dice si es correcto o es incorrecto, solamente dice esto está. ¿Ok? Otro elemento es la toma de decisiones. El análisis de las interacciones de los docentes en las sesiones de CTE, entrevistas formales y pláticas informales con ellos, dejan claro que el colectivo de profesores ve que los muchachos no van a cambiar por sus características ya relatadas páginas arriba, y que su labor se debe centrar en crear condiciones para que haya una convivencia pacífica, entendida como apego a las reglas de conducta y oportunidades de aprendizaje. En este sentido, el parámetro para decidir es la utilidad para este fin. Lo mismo puede decirse de las decisiones en su relación con la autoridad, al ver que el inspector no va a cambiar y que la normatividad operativa de la Secretaría de Educación solicita muchos informes y reportes.
deciden no conflictuarse y realizar los trabajos asignados para cumplir con lo solicitado. Esto fue evidente en la elaboración de la ruta de mejora cuando prácticamente realizaron todos los cambios solicitados por el inspector. Es decir, toman decisiones, pero esas decisiones vienen sesgadas por lo que ellos creen que no va a pasar o no va a cambiar en los alumnos. Entonces, las decisiones se toman en virtud de los hitos o mitos que los mismos maestros han ido construyendo sobre los alumnos en las comunidades en las cuales están interviniendo. Y ahora, en el terreno de la autonomía, el CTE muestra algunos visos de autonomía de gestión, aunque posiblemente no en el sentido que marcan las guías de la Secretaría de Educación. Ahora ya no se llaman guías. El colectivo docente junto con el equipo directivo sabe que el CTE es el órgano máximo de la escuela y como tal asume sus compromisos. Han desarrollado las reuniones de acuerdo con lo pautado por las guías y ha llevado a cabo lo acordado. Los grupos de docentes que trabajan en las prioridades desarrollan su diagnóstico con base en los formatos que proporciona la guía del CTE, dialoga y propone acciones y actividades que en su opinión aportan a la labor educativa. Trabajo desarrollado por los grupos de docentes en cada prioridad hablan de su interés por proponer cosas nuevas desde sus necesidades. También muestra que el colectivo docente se asume como responsable de las acciones que ahí se desarrollan, aun cuando implica desacuerdos con el inspector. Por otra parte, es claro que estas acciones parten de su comprensión sobre el alumno como alguien a ser contenido durante su estancia en el plantel. Es decir, estas decisiones o esta autonomía está pensada en lo que ellos han construido como alumno. Es decir, si hablamos del alumno con problemáticas de aprendizaje o el alumno con sobredotación, lo que él espera es prácticamente lo que él considera que va a poder lograr este alumno y sobre eso, pues si ya no hay mucho más que hacer, pues yo le hice el intento, pero pues ya no pasó más, ¿no? Entonces, no es mi culpa, sino es una culpa de un vicio sistémico, es culpa de una organización comunitaria, es culpa de alguien más y por esa culpa de alguien más esto no funciona y aunque yo quisiera hacer cosas innovadoras, cosas que cambien, cosas que propongan, tengo que entender que mi alumno tiene estas características y para qué me voy a complicar la vida con algo que él no va a lograr. Entonces, esto parece que es una visión de cómo la autonomía de gestión es vista hacia la parte inversa. En vez de lograr potenciar las habilidades de los alumnos, está sirviendo para justificar el por qué no se hace algo muchísimo más relevante, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las conclusiones de este estudio? Los maestros ponen de manifiesto que perciben a las reuniones del CTE como un espacio de trabajo en el que se puede reflexionar acerca de lo que les preocupa. Es un momento en el que conviven, quejarse de los alumnos y el inspector, o el supervisor escolar, una especie de catarsis grupal, la coordinación operativa entre las academias y entre estas y la administración, establecer un diálogo sobre cómo hacer de manera más eficiente su trabajo. El colectivo docente percibe a las reuniones del CTE como algo sobrevalorado, ya que ha existido desde hace años y que esta mecánica de trabajo pautada con guías para la discusión es una especie de mal necesario, pues proporciona una buena plataforma de discusión y análisis, pero que los productos esperados y la elaboración de los reportes se podrían evitar o al menos simplificar. También dicen que las acciones del CTE, analizando por un lado, coinciden con algunos de los elementos señalados por otro investigador de apellido Cruz en 2007. 1. El director será un líder si lleva la escuela en orden, pero es clara su necesidad de apoyo por parte de los profesores. 2. Los docentes tienen interés por compartir, pero no tienen las estructuras para hacerlo. Y 3. Los alumnos y padres son los objetos de la intervención y no como sujetos de acción. Y esto es algo para reflexionar, porque es un constructo o es un discurso muy repetido que la culpa es del padre.
y hoy con cuestiones pandémicas estamos teniendo una visión bastante interesante, que es el padre quien lleva la línea de la educación. En todo caso, se puede decir que el Consejo Técnico Escolar de la escuela estudiada presenta avisos de autonomía, de trabajo enfocado a sus necesidades reales y de coordinación interna que, sin embargo, se ven limitados ante los requerimientos normativos oficiales. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué iniciar con esto? Porque el Consejo Técnico Escolar parte de una estructura de gestión escolar. Es decir, han habido diversos modelos sobre la gestión escolar. En algunos casos se decía que la gestión escolar es meter una solicitud, lo cual limita la visión de todo lo que implica la gestión escolar. Hay quienes dicen que es diseñar acciones e implementarlas. Otros dicen que es saber evaluar lo que se tiene que hacer o lo que se hizo, hacer una buena implementación y una buena medición de cosas que impactan en ciertos escenarios. La última gran acepción sobre gestión escolar dice que la gestión escolar inicia desde el diagnóstico escolar. Es decir, la forma en la cual la escuela mire sus problemáticas hace el inicio de la gestión. Lo que la escuela no pueda mirar, pues obviamente en eso no va a intervenir. Entonces, la importancia del diagnóstico es hasta qué punto este diagnóstico abarca diversas aristas y hace posible poder observar o poder mirar más elementos de lo cual yo pudiera decir. Ahora, por ejemplo, en este esquema hablamos sobre, hay una orientación y liderazgo, que tendríamos que diagnosticar exactamente cómo se juega el liderazgo en la escuela, la relación de la familia y la comunidad, en este caso ahora con cuestiones de COVID podría ser un elemento importante, cuáles son las competencias de nuestro personal docente y la de nosotros mismos como jefe de sector, supervisor, director, hasta qué punto esas competencias también están impactando en el desarrollo de la escuela. El cuidado y el bienestar, cómo se administran los recursos y obviamente los resultados educativos. Entonces, si yo hago este panorama para hacer un diagnóstico, obviamente mi planificación tendrá que responder todos estos elementos. Habrá una implementación en virtud de esos elementos y obviamente yo al final tendré que evaluar esos elementos, ¿no? Que esto sería como una visión más actual de la gestión escolar. Ahora, también hay otros esquemas. Por ejemplo, cuando se evalúa la dirección escolar, pues se evalúa a los directivos. Y por ejemplo, se tendría que ver cómo está el liderazgo, el clima de confianza, el compromiso de enseñar, decisiones compartidas, planeación institucional, autoevaluación, comunicación, desempeño, redes escolares, pero esto también impacta en el docente. ¿Qué tanto el docente puede ser líder? Genera un clima de confianza en su aula, compromiso de enseñar, decisiones compartidas, planeación institucional, autoevaluación, comunicación y desempeño, redes escolares. Y también va con el supervisor escolar. El supervisor, ¿qué tan líder es? ¿Qué tanto clima de confianza genera? Compromiso de enseñar, decisiones compartidas, planeación institucional, autoevaluación, comunicación, desempeño, redes escolares. Por otro lado, tendríamos que hablar sobre los padres de familia y la cuestión de la participación social, el apoyo en el aprendizaje, la participación de los padres. Hablamos de los consejos técnicos, cómo funcionan, porque la mayoría de los diagnósticos jamás hablan de cómo opera su consejo técnico escolar, y eso debe ser analizado también dentro de un diagnóstico institucional. Cuando hablamos de los alumnos, hay en la gestión de los aprendizajes, hay equidad, aportación de aprendizaje, compromiso de aprender, hay centralidad del aprendizaje, es decir, todo el plan escolar de mejora continua gira en torno a las necesidades de los alumnos o gira en torno a las necesidades docentes que consideran que es como debe ser el alumno. Entonces, hay una diferenciación entre el ser y el deber ser. Entonces, si estamos centrando el aprendizaje en el ser, no puede centrarse en el deber ser. Y esta es una discrepancia porque obviamente esto repercute en cómo analizo el contexto social, porque aunque yo esté en Arroyo Primera o Arroyo Segunda y luego sea vecino de Apatzingán, la capacidad o la forma contextual de estos lugares no es similar.
podrán tener cosas en común, pero la forma en la cual la sociedad opera es muy distinta. Obviamente hay una planeación pedagógica y hay un perfeccionamiento pedagógico, y esto es un desempeño colectivo del equipo docente. Pero también tiene que estar ahí la cuestión de la sociedad civil. Entonces tenemos que reconocer que hay que analizar cómo se da la autogestión, la seguridad, la equidad y la responsabilidad. Entonces, si nos damos cuenta, es un abanico muy amplio para hacer un diagnóstico, que esto ya lo vimos en sesiones previas. Ahora, en base a lo que el PENG nos solicita, tenemos que partir de cómo nos diagnosticamos. El PENG propone ámbitos. El aprovechamiento escolar y asistencia, prácticas docentes y directivas, formación docente, avance de los planes y programas educativos, participación de la comunidad, desempeño de la autoridad escolar, infraestructura y equipamiento, carga administrativa. Pero obviamente, como en todo documento, alguien puede agregar más ámbitos en virtud de las necesidades de su plantel. ¿Qué queremos lograr? ¿Cuáles son los objetivos? Obviamente, y esto es algo que tenemos que tener muy en claro, cada ámbito debe tener sus objetivos específicos. No puede ser que un mismo objetivo sea para todos los ámbitos, porque obviamente pues la escuela se está engañando a sí misma, porque no está haciendo un diagnóstico integral y obviamente no está haciendo un programa de intervención. Ahora, ¿cuánto y cuándo? Esto tiene que ver con la cuestión de la construcción de las metas, que es lo que más o menos vamos a empezar a hablar en un momento. También las acciones, qué y cómo lo vamos a realizar en una quinta fase, cuándo lo haremos en un periodo y quiénes lo realizan, los responsables. Es interesantísimo que desde hace 3 o 4 años ya se empezaba a hablar de que era muy difícil construir una ruta de mejora para un solo año y que cada año hay que volver a hacer otra ruta. No, el PENG tiene la idea de que sean de 3 a 5 o hasta 6 años o los años que la escuela considere necesarias para una cuestión generacional en lo cual debe intervenir y debe graduarlo. Entonces, obviamente, si es multianual, debe tener cortes anuales y esos cortes anuales deben hacernos pensar qué debemos modificar, qué debemos corregir, qué debemos seguir haciendo, qué debemos agregar, qué debemos quitar. Y obviamente este es el ejercicio de que nos impacta en esta sesión que estamos viendo. El punto 7. ¿Cómo medimos avances? Seguimiento y evaluación. Sobre esto más adelante vamos a hacer un poquito de énfasis. Y el 8. ¿Qué informamos y a quién? ¿Cuál es la comunicación de los resultados? ¿Pero qué resultados? Pues obviamente si mi diagnóstico giró en los ámbitos, pues mis resultados tienen que girar en estos ámbitos. O sea, no puede ser que solo yo esté pensando que el resultado es qué puntaje obtuvo el alumno. No, tengo que ver cómo caminé en formación docente. Si mis maestros no saben usar Classroom y no se metieron a ni un webinar, en este ciclo escolar, ¿qué van a hacer? Porque obviamente ya todos vamos a empezar a trabajar ahí. Entonces, ¿cómo va el colectivo de esa institución a trabajar esta parte, no? Y esto obviamente nos presenta en este momento que para problematizar, por ejemplo, el ámbito de aprovechamiento académico y asistencia de los alumnos, necesitamos los índices de asistencia de los alumnos, calificaciones finales de cada grupo, índices de reprobación por asignatura o grupo, grado y escuela, participación en clase, e incluso aquí tenemos ya que empezar a hablar de la pandemia. ¿Qué tanto nosotros pudimos en este momento poder contener o poder estar en comunicación con los padres de familia y con los alumnos? ¿Qué tanta información pudieron ellos estar dándonos? Y a partir de ahí, poder trabajar en esta línea. Entonces tenemos que ir pensando, pues obviamente, si mi alumno en el tercer trimestre no se comunicó conmigo, eso necesariamente impactó en su aprovechamiento académico. Aunque hay personas, y ya hay muchos teóricos que están diciendo que en este proceso ha habido aprendizaje, y es cierto, no está en crisis la educación, porque la educación se está dando. Lo que está en crisis son los sistemas educativos, y esto hay que hacer un énfasis. El sistema educativo está en crisis porque obviamente él dice qué tiene que enseñarse y qué tiene que aprenderse. Ahora el problema es el cómo se tiene que hacer esta transmisión.
Y ahora, partiendo de que no hay suficiente cobertura de internet, partiendo de que mandar a los maestros casa por casa es prácticamente condenarlos a un contagio y un posible deceso, se tienen que buscar otros mecanismos. Y obviamente aquí tendríamos también que hablar de la población con discapacidad, la población de sobredotación, cómo les está yendo. Y esto es como que si estamos hablando de que la población con características que ya eran excluidas antes de la pandemia, continúan excluidas. Y ahora también se le agrega la otra cantidad de población que no tiene posibilidad de conexión. Entonces, esto se tiene que analizar también en este rubro. Ahora, cuando hablamos de prácticas docentes y directivas, tenemos que revisar planeaciones de clase de los docentes, registro de observación de clases y visitas técnico-pedagógicas del directorio o supervisor. Pero ahora hay que ver cómo tenemos que evolucionar y caminar para hacer una visita técnico-pedagógica desde lo virtual y también cómo no saturar al maestro con una doble planeación, porque no nos sirve de nada que ellos hagan un formato de planeación de proyectos, planeación de otro tipo, si el Classroom es muy claro en lo que pide. Entonces tendremos que definir y caminar bajo el Classroom para no generar una doble saturación de los docentes y decir, ay, voy a hacer la planeación que me piden en la escuela, pero también voy a hacer la planeación que me pide Classroom. No, habrá que ver cómo hacer y cómo se tendrá que caminar hacia una nueva mirada técnico-pedagógica del director y el supervisor. Que eso también tendríamos que diagnosticarlo y empezar a conversar. Formación docente. Registro de los cursos tomados por el personal docente y directivo de la escuela en el último año. Participación y aportaciones académicas en las sesiones de CTE. Bueno, también aquí cuántos realmente tomaron los webinars, cuántos saben manejar las plataformas, cuántos saben incorporar, saben ver la diferencia que planear para desarrollar contenidos de aprendizaje, que es lo que se busca en las plataformas digitales, no es lo mismo que planear un curso para impartirlo de manera presencial. Entonces tenemos que ver esta diferencia porque si no podemos ocupar la tecnología para reproducir lo que ya hacíamos, cuando la intención o cuando la mirada, también porque será bastante desgastante, tener 7 u 8 horas sentado un maestro frente a un ordenador dando una cátedra a alumnos conectados todos. No, aquí tendremos que caminar qué tanto manejan la sincronía y la asincronía de la información. Avance de los planes y programas educativos. Resultados de evaluación diagnóstica que permitan identificar el logro de los aprendizajes esperados de cada grado. Y aquí también tenemos nosotros que ver cómo está impactando eso en la pandemia, qué es lo que han aprendido. Hace rato, en las sesiones anteriores, se hablaba de las cuestiones afectivas y emocionales. Tendremos que verlo ahí también, cómo se tendrá que incorporar todo este trabajo, como bien lo decíamos en las sesiones anteriores. Participación de la comunidad, índices de participación en las reuniones de información, índices de participación en las reuniones de entrega de boletas de evaluación, participación en actividades convocadas por los docentes y la escuela, encuestas a madres, padres o tutores, encuestas a alumnos, e incluso tendríamos que empezar a ver qué opinan las escuelas, las comunidades en relación a esta nueva incorporación de la digitalización de la educación. Es común escuchar que la gente dice que aunque haya semáforo verde, ellos no van a mandar a sus hijos a la escuela por el miedo al contagio. Entonces, ¿de qué manera la escuela tiene que ir pensando en toda esta nueva dinámica social a partir de la pandemia? Porque si no incorpora y si seguimos pensando solo que la normalidad regresará como por arte de magia, estamos fuera del juego. Desempeño de la autoridad escolar. Resultados de las visitas técnico-pedagógicas del personal directivo y de supervisión. Bueno, ¿qué pasa con estas visitas? ¿Qué fue lo que se dio? Y ahora tendremos que empezar a ver cómo tendría que ser este nuevo formato de poder ver sin que sea saturación, con este rollo que empezaron a lanzar encuestas que más parecían un castigo para el maestro porque tenía que estar llenando encuestas como para decir, bueno, tiene que atender las cuestiones del grupo y aparte tiene que llenar una encuesta. Y la encuesta decía, ¿se ha comunicado con el padre? Sí. Ah, ok, muy bien. No,
Tendremos que caminar hacia una nueva forma de ver la técnico-pedagógica para poder dar el acompañamiento. Hoy tenemos la cuestión del manejo de las plataformas, pero también en cómo se tiene que desarrollar los contenidos. Como les vuelvo a repetir, no es lo mismo dar una clase presencial a desarrollar una instrucción asincrónica dentro de un classroom. Infraestructura y equipamiento, listado de necesidades de la escuela. Y yo creo que aquí sí tenemos que hacer mucho énfasis ahora con esta cuestión, como yo les decía en una sesión anterior, del semáforo verde. Aunque haya semáforo verde, eso no significa que la pandemia finalizó. La pandemia finalizará hasta que haya una vacuna. Y probablemente lleguemos al semáforo verde como llegó España, que también maneja un semáforo y están en verde en muchos lugares, aunque hay contagios. Tendremos que ver qué escuelas tienen agua, qué escuelas cuentan con lo necesario y recordar la frase que decía la secretaria de Educación Egla cuando dio su primer discurso como secretaria de Educación, que ella tenía el diagnóstico de las infraescuelas. Es necesario que antes que se abra la cuestión del semáforo verde se hable qué se va a hacer con esas infraescuelas y si nuestro municipio cuenta con esas escuelas. Y obviamente hablamos de una descarga administrativa, listado de actividades y solicitudes de información ajenas a que sobrecargaron la actividad docente. Habrá que ir cuidando que no se debe llegar para saturar al maestro en este momento, porque va a ser un encuentro, está haciendo un encuentro con la cuestión virtual y es un nuevo desarrollo. Entonces, tendremos que ir replanteando cómo tendrá que evolucionar la escuela. Ahora, el ciclo anterior se tenía esta línea, por ejemplo, está el ámbito de la evaluación final y hay una problemática muy endeble que se pedía poder decir, se requiere mejorar capacidades de los docentes y directivos con respecto al conocimiento y manejo de tecnología digital, conocimiento y manejo de diferentes plataformas digitales, comunicación a distancia, estrategias de enseñanza a distancia, etcétera, ¿no? Esta es una propuesta que viene en este sentido. El objetivo, mejorar las capacidades tecnológicas y digitales de los docentes y directivos para que puedan desarrollar estrategias de comunicación y enseñanza a distancia. Metas. El 100% de los docentes y directivos del plantel habrá cursado un taller sobre habilidades digitales al finalizar el ciclo escolar 2020-2021. ¿Cuáles son las acciones? Hacer un diagnóstico puntual de las habilidades digitales con las que cuentan los docentes y personal administrativo y de sus necesidades, el responsable y director de la escuela. La fecha, agosto-septiembre de 2020. Y viene una segunda acción, y estas acciones se dirigen directamente del objetivo, de un objetivo y de una meta que son de un solo ámbito, O sea, pueden haber muchísimas acciones solo de un solo ámbito y solo de un solo objetivo y solo de una sola meta. No se debe limitar la creatividad. Ahora, la gran pregunta, ¿cómo vinculo mi ámbito de PENC para hacer los objetivos? Y tendremos que partir primero que los objetivos son afirmaciones que expresan claramente lo que el estudiante o plantel debe o deben ser capaz o capaces de demostrar al final de un periodo de aprendizaje. Y como dato hay que hacer una diferenciación. Las metas ponen la mirada en el horizonte, los objetivos en los pasos que debemos dar para llegar a ese horizonte y las estrategias son las actividades concretas para cumplir cada objetivo. Ahora, para ir redactando un objetivo, vamos a apoyarnos en lo que es la taxonomía de Bloom. La taxonomía de Bloom parte del pensamiento de orden inferior para irlo escalando a un pensamiento de orden superior. Entonces tendríamos que ir analizando, si vamos a hacer este ejercicio propiamente dicho, hasta qué punto de pensamiento de orden está nuestro diseño de PENC desde el ciclo escolar anterior. Si nos estamos basando solamente en el terreno del conocimiento, que es recordar información. Si estamos caminando a la comprensión, y ahí tendríamos que hablar de interpretar información poniéndola en sus propias palabras. Hay una cuestión de aplicación, usar el conocimiento o la generalización en una nueva situación. Si estamos en el nivel de análisis, dividir el conocimiento en parte y mostrar relaciones entre ellas, o estamos en síntesis, unir partes o fragmentos de conocimiento para formar un todo y construir relaciones para situaciones nuevas. Y pues si ya estamos en el orden superior, que es la evaluación,
si somos capaces, si nuestro CT es capaz de hacer juicios en base a criterios dados. Entonces, si podemos poder identificar en dónde estamos en esa taxonomía, porque eso nos va a decir qué nivel de intervención como consejo técnico escolar estamos teniendo para nuestra población escolar. Si hablamos de conceptos, principios o hechos, tenemos que usar verbos en infinitivo, pero podemos usar los siguientes: analizar, comprender, enumerar, inferir, relacionar, aplicar, explicar, interpretar, reunir, clasificar, describir, generalizar, memorizar, señalar, comentar, dibujar, identificar, reconocer, situar, comparar, distinguir, indicar y recordar. Estos son los verbos para cuando tenemos objetivos que giran en torno a los conceptos, principios o hechos. Cuando tenemos objetivos que van a girar hacia las habilidades o destrezas, tendremos que caminar hacia estos verbos: adaptar, delimitar, establecer, mostrar, recordar, analizar, demostrar, ejecutar, observar, recibir, caracterizar, desarrollar, experimentar, optimizar, representar, clasificar, diseñar, exponer, organizar, defender, equilibrar, manejar, aumentar, utilizar, definir, explicar, manipular, reconstruir, reproducir, coger, distinguir, formular, golpear, participar, resumir, comparar, ejecutar, girar, pasar, rodar, componer, elaborar, interceptar, planificar, seleccionar, controlar, elegir, interpretar, potenciar, simular, correr, aplicar, lanzar, precisar, sintetizar, crear, emplear, leer, probar, situar, cuantificar, enfrentarse y atacar, realizar, señalar, debatir, enunciar, localizar, recolectar y trabajar. Esperemos que nadie coloque simular dentro de los verbos para hacer un objetivo. Ahora, para valores, actitudes y normas se tienen los siguientes: aceptar, comportarse, interesarse por, preferir, reaccionar, actuar, conformarse, mostrar interés, prestar, sentir, adaptarse, cooperar, obedecer, preocuparse, ser consciente, adquirir el hábito, criticar, participar, rehusar, tolerar, apreciar, esforzarse por, permitir, renunciar, tomar parte, aprovechar, gozar de, practicar, respetar, valorar, colaborar, habituarse a. Entonces serían como que los verbos que nosotros podemos usar a la hora de construir objetivos. Ahora, ¿cuál es una ruta para redactar objetivos? Primero hay que identificar qué queremos lograr. Tenemos que saber qué queremos. Luego de eso, cómo lo queremos lograr y sobre todo para qué lo vamos a hacer. Entonces, para elaborar los objetivos tenemos que tener el qué, el cómo y el para qué. Esta es una ruta muy básica y muy elemental para poder elaborar y redactar objetivos. Yo les incorporo este elemento que es una rúbrica para evaluar objetivos. Por ejemplo, usted escribe aquí el objetivo que usted formuló y usted le va haciendo con esta, que realmente no es una rúbrica, es una lista de cotejos y sí o no. Por ejemplo, tenemos que analizar si está bien construido. Incluye un verbo en infinitivo referido al objeto a ser medido, o sea, el qué. Si lo tiene, ponemos que sí. Idea singular, enfatiza una idea principal o área de logro. Podemos decir sí o no. Proceso de logro, establece la estrategia mediante la cual lo lograremos. Orientado a resultado, está la intención, estado final esperado o logro a ser alcanzado. Se puede medir, su progreso puede ser medido u observado con uno o más indicadores. Entonces, en este sentido, eso es lo que nos puede servir como para ir evaluando si tenemos un objetivo adecuadamente redactado. Ahora vamos elaboramos como equipo este pequeño ejemplo, ocupando el ámbito de aprovechamiento académico y asistencia de los alumnos, una problematización. Durante la pandemia, un 50% de los alumnos no estuvieron en comunicación con los docentes de la escuela ubicada en Francisco Villa, debido a que sus padres expresaron que es muy costoso comprar las fichas de internet que ofertan en la comunidad, ya que es la única manera de tener conectividad en ese lugar. Por esta razón,
no se contó con información fehaciente para hacer el registro de evaluación del tercer trimestre, pero se reconoce que de ese 50% de alumnos, solo 5% pudo realizar de manera óptima las actividades. Los demás continuaron manifestando problemas de redacción como organización de ideas, omisión de letras y palabras, problemas con el empleo de mayúsculas y minúsculas, sumándose que han incorporado los estilos de escritura popular del WhatsApp en sus trabajos escolares. Objetivo: adaptar la forma natural de escribir en el WhatsApp a un app formal mediante el uso del procesador de texto de Classroom para la entrega de los trabajos escolares. Y sobre esto, basado de este objetivo, generamos 3 metas. Sobre las metas habrá que decir que hay una diferenciación. Existen metas que son abocadas a la cobertura y otras que son abocadas a la calidad. Esta primera que voy a leer está evocada a la cobertura. Que el 100% de los alumnos conozcan el procesador de textos de Classroom. Esto es un indicador o es una meta de cobertura. O sea, necesita solamente que alguien lo conozca y que se pueda manejar. Ahora, los que siguen, por ejemplo, que el 100% de los alumnos entreguen sus trabajos escolares con el procesador de texto de Classroom. Obviamente aquí ya estamos hablando de calidad. Y luego, que el 100% de alumnos incorporen el procesador de texto de Classroom para la entrega de tareas. Perdón, el anterior también era de cobertura y este último es de calidad. Entonces, en este sentido estamos encontrando que tenemos que evaluar si nuestras metas han sido solo de cobertura o han sido de calidad, y que debe ser necesario que para esta tengamos que hacerlo mixto, que deban haber cuestiones de cobertura, pero también tienen que haber cuestiones de calidad. Ahora, ¿por qué es necesario esto? Porque las metas nos van a servir para construir los indicadores de evaluación, que es el elemento central. Muchas veces se ha pensado que cuando se dice, bueno, ¿y cómo vamos a evaluar que logramos la ruta de mejora? La gente dice, hagamos un cuestionario, una rúbrica, hagamos una encuesta, una fotografía, una redacción. No, confundimos el concepto de instrumento de evaluación con indicador de evaluación. El indicador de evaluación tiene una relación central con la meta e incluso con el objetivo. Como estamos viendo, tiene un camino. Por ejemplo, de la meta que el 100% de los alumnos conozcan el procesador de texto de Classroom, se nos ocurrió: conoce el procesador de Classroom. Es un indicador que vamos a medir y es fácil de medir. De la meta que el 100% de los alumnos entreguen sus trabajos escolares con el procesador de textos de Classroom, generamos otro indicador: entrega trabajos con el procesador de Classroom. Y hasta parece una copia de la meta este indicador, pero es así de sencillo. Que el 100% de los alumnos incorporen el procesador de textos de Classroom para la entrega de tareas. Y aquí sacamos 3 indicadores. Utiliza el procesador de Classroom para entregar sus tareas. Emplea mayúsculas y minúsculas en sus tareas. Emplea el convencionalismo de signos ortográficos, y podemos seguir enumerando y creando, nada más que por cuestiones de taller y por cuestiones de tiempo, porque no se tuvo la sesión el día de ayer, pues hicimos de esta manera muy práctica, ¿no? Ahora, ¿qué nos permite el indicador de evaluación? Pues muy fácil, poder crear los instrumentos. Entonces yo lo único que hago es copiar los indicadores de evaluación de un lado, y si quiero lo puedo construir como una lista de cotejo y le pongo sí, ¿lo hace o no lo hace? ¿Conoce el procesador de Classroom? Sí o no. ¿Entrega trabajos del procesador de Classroom? Sí o no. ¿Utiliza el procesador de Classroom para entrega de sus tareas? Sí o no. Algunos podrían ir generando si lo hace a tiempo o destiempo, no sé. Pero esto es un sentido. Ahora, si yo quiero que ese mismo indicador me sirva para otra, pues lo único que hago es que abro a escala estimativa y le coloco listón de participación, bronce, plata, oro. A mí me gusta más que por ejemplo, principiante, intermedio, avanzado y cosas así, ¿no? Termina siendo un poquito más benévolo para el alumno. Conoce el procesador de Classroom y pues yo le voy poniendo una frecuencia en esta escala estimativa. Incluso yo podría decirle pocas veces, bueno, nunca, pocas veces, algunas veces, siempre. O casi siempre o siempre. Son estilos.
Si yo le quiero generar este indicador y convertirlo en rúbrica, lo coloco en rúbrica. Requiere supervisión, por ejemplo, en listón de participación ya requiere supervisión constante del padre de familia y aún así no identifica el procesador. En bronce requiere supervisión constante del padre de familia para poder identificar el procesador. Plata identifica el procesador con facilidad y puede enumerar las funciones con que cuenta. Oro identifica el procesador e instruye a los demás sobre las funciones con que cuenta. Entonces, cuando vamos generando esto, pues obviamente pues lo que ya nos haría falta serían las acciones. Y por ejemplo, vamos a ocupar solo de la meta que dice que los estudiantes conozcan el procesador de texto de Classroom. Acción: enviar video tutorial sobre el manejo del procesador de texto de Classroom. El responsable es el profesor Miguel Jacinto López Lara. Fecha 22 de agosto del 2020. La siguiente acción es enviar un memorama con la imagen y en otra la función para que la familia juegue con el niño 2 veces a la semana. Responsable profesora Domitila Arteaga Méndez. Fecha 23 de agosto de 2020. Solicitar mapa mental a mano donde el niño plasme las características del procesador. Se pide el tutor envíe un video corto donde el niño lo explique. Responsable todos. Fecha 4 de septiembre. Entonces la escuela se va organizando en cómo, por ejemplo, tú que tienes más facilidad para hacer un tutorial, hazme el tutorial y todos ocupamos el mismo tutorial para todos los alumnos. Otro dice, bueno, tú tienes mayor facilidad para el diseño de materiales de manera digital, hacerlo en un PowerPoint y ir haciéndolo, y ya que la familia lo vaya teniendo y vaya jugando y vaya haciéndolo, o le vamos indicando cómo lo tiene que hacer a mano y cosas por el estilo, y la cuestión es de explicar qué se hace un mapa mental. Entonces, para ir cerrando esta quinta sesión, analicen la congruencia, pertinencia, viabilidad de objetivos, metas, acciones y los mecanismos para el seguimiento de su PENC 2020-2021 a partir de lo siguiente. Nuestro PENC atiende a las problemáticas y retos que tiene o enfrentará nuestra escuela ante la nueva normalidad. Las acciones propuestas atienden a la formación integral de los niños, niñas y adolescentes, sus habilidades socioemocionales y su aprendizaje. Se incluyen acciones específicas para atender a los alumnos que requieren más apoyo. Registren en un archivo electrónico las aportaciones que se vertieron y las conclusiones que realizaron. A continuación, compártanlo por algún medio electrónico de mensajería electrónica. Consideren que la escuela regresa después de un largo periodo de aprendizaje en casa derivado de la contingencia por pandemia de COVID-19 y creo que continuará. Y hay dos aspectos muy importantes a tomar en cuenta. Cómo se encuentran emocionalmente los niños, niñas y adolescentes e incluso cómo se encuentran los maestros. Cómo se encuentran los aprendizajes de los niños, niñas y adolescentes y también los aprendizajes de los maestros. Por lo anterior, su PENC no puede ser concluido totalmente en este momento, sino que debe fortalecerse del diagnóstico integral de sus alumnos, que considere la salud emocional, su situación familiar y los aprendizajes adquiridos, así como los cambios que enfrentará la escuela ante la nueva normalidad, que sin duda aportarán información complementaria sobre las problemáticas que deberían ser atendidas e incluidas en su PENC en la primera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar 2020-2021. Y aquí, para antes de cerrar, me parece interesante que se vaya analizando cómo se trabajará el duelo. Sabemos que algunos maestros probablemente no podrían regresar y algunos papás o algunos niños podrán morir en esta situación del COVID. Tenemos que ir pensando cómo vamos a enfrentar esta situación, porque en el COVID estamos insertos todos. Y esta sería la parte final de la presentación de nuestro equipo. Muchísimas gracias.